Gloria a Dios. Vamos a buscar en Judas capítulo 1, versículo 21. Judas 1, 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gracias, Señor, te damos por este momento. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, para que tú habites, Señor, en nuestro corazón por medio de esa palabra, esa semilla que tú colocas, Señor. Hoy nos disponemos para recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Manténganse ustedes mismos en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les dé vida eterna. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. A otros muéstrenles compasión, pero háganlo con gran precaución, odiando los pecados que contaminan la vida de ellos. Bueno, este pasaje de este siervo Judas, hermano de Jacobo, nos habla acerca de tener presentes las palabras de los apóstoles. O sea, él hace como este libro es muy corto, y hace como un repaso o exhorta a no soltar ninguna de las palabras dadas por los siervos del Señor, los apóstoles del primer siglo, y habla acerca del peligro que corre la iglesia estando en el mundo y estando en el funcionamiento social, se puede decir, esa exposición que nosotros tenemos por todo lo que rodea el sistema mundano, se ve reflejado en las palabras de este siervo, dando a entender que hay gran peligro para todos nosotros por el pecado que habita en la humanidad. Entonces, él habla acerca de conservarse, ¿sí? Aquí hay dos aspectos fundamentales de los que habla este siervo. Una, de conservarse cada quien en la fe y en el amor, dice principalmente. Y la segunda, extender esa vida que el Señor nos ha dado a otros. Se puede entender que este es el requerimiento que le hace el Señor a todos sus siervos, ¿sí? O sea, si de algo nos va a pedir cuentas el Señor, es de lo que tú hiciste con tu fe, si cuidaste tu estado espiritual y tu relación con el Señor, y la obra evangelizadora, que nosotros la conocemos como obra evangelizadora, pero esa obra de amor que nosotros extendemos. Esto es progresivo, o sea, todo creyente que pase por esta experiencia con Cristo terminará expandiendo lo que conoce, la verdad que conoce. Digamos que este tipo de pasajes filtra mucho los intereses de la iglesia, ¿sí? Porque yo sé, y cuando uno va a predicar de esto, uno sabe que la gente como que es un tema que no viene a ser de tanto interés, digamos, ¿sí? Es un tema que de pronto tú no sientes que toca áreas de tu vida específicas, entonces se siente como cierta relajación al respecto, cierto desinterés que no debería ser y que filtra mucho y que a nosotros nos sirve para darnos cuenta en cuál es el estado de nuestra fe. El siervo que le importa la obra de Cristo es el siervo que ha tenido la fe, como la llama la palabra, fe verdadera. Porque usted ya sabe más o menos que hay distintas maneras de creer. Hay gente que cree en el Señor, pero también más están en pos de Él, no por Él, sino por lo que produce la misma palabra. Porque pues realmente la palabra produce frutos buenos, de bendición, y el interés se camufla, digamos, o la fe se camufla en estas otras áreas
que también hacen parte de la vida del creyente. O sea, no quiere decir que no haga parte o que vamos a dejar de lado que a mí me interese que el Señor me ayude, me bendiga, que el Señor se mueva en mis asuntos y todo lo demás. Sí hace parte de nuestra vida de fe, pero a manera, digamos, de reflexión y evaluación personal, es bueno uno darse cuenta cuál es el interés que cada uno le pone a la obra. ¿Sí? Y no solamente me refiero a lo que sucede dentro de la iglesia, es decir, colaborar, servir, ayudar, no, sino a la obra expansora del mensaje. ¿Sí? Nosotros en el mundo somos una minoría muy atacada, como ustedes ya se han dado cuenta, eh, y muy susceptible de extinguirse. Las iglesias de Cristo que se levantan tienden a ser como esos negocios pequeños, ¿sí? Que la gente coloca en las ciudades, que no vienen de franquicias, no vienen de cadenas grandes, que tienden a extinguirse. Y usted ve que eso predomina, sobre todo en nuestro contexto social y económico. Así pasa con la iglesia, ¿sí? Porque prender la llama o prender el mensaje de la salvación, extenderlo es una obra bien ardua. Tan ardua es que a los apóstoles les costó la vida, ¿sí? No fue una casualidad que el Señor permitiera que a ellos les tocara esta época en la que había una violencia social, se puede decir, una situación muy, no sé qué palabra usar, muy violenta. O sea, por eso es que Cristo llega hasta la muerte, ¿sí? Hoy por hoy, digamos que por lo menos en lo que nosotros conocemos, nuestro contexto, no nos llevan a la cruz por un mensaje, ¿sí? Pero en aquella época sí. Entonces ellos prácticamente que abrieron esa brecha de una manera muy difícil. O sea, la obra de Cristo siempre es y será difícil. Cuando uno le va a hablar a la gente se da cuenta de eso. Se da cuenta de la muralla con la que se encuentra. Por eso usted le va a hablar a sus hijos y no le paran bolas, le va a hablar a su familia y nadie le come cuento, como quien dice, del mensaje. A eso súmele que todos nosotros, sin excepción alguna, estamos siendo observados en nuestra carne. O sea, todo el que tú le hablas la palabra te está viendo en tu condición humana. Entonces te ve las fragilidades, te ve las situaciones propias de cada uno. Entonces, con mayor razón, la muralla o la dureza del corazón se instaura en la vida de los otros. ¿Qué es lo único que puede romper con esto? La obra del Espíritu en tu vida. Por eso es tu responsabilidad, mi responsabilidad, que en mi vida de fe el Señor, su Espíritu Santo, se pueda manifestar. Yo puedo ser un creyente en el cual el Espíritu no pueda manifestarse. Es más, incluso te puedes hasta salvar, ¿sí? Pasar raspando, como llaman algunos, como quien dice, bueno, ahí se salvó, cosa que le pasó al ladrón que estaba al lado de Cristo, ¿sí? Digamos que de él no se pudo decir, sino que confesó. Otra cosa no, pero todos los que atravesamos un tiempo con el Señor, que no fue el caso de este ejemplo que estamos mencionando, tenemos la responsabilidad de que nosotros busquemos la manifestación, porque la manifestación es la que convence, ¿sí? Y mire cómo dice acá, me estoy ahogando, eh, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, algunos que dudan, convencerlos. Vaya a convencer a una persona con palabras. Es bien difícil también, o sea, es prácticamente que no hay caso. A la gente, más que con palabras, se la convence con la obra, la manifestación, la diferenciación que cada uno va a ir mostrando de la obra de Cristo en la vida personal. Si tú eres una persona, por eso también más adelante habla de aborreciendo la ropa contaminada, porque si no hay esa distinción, si tú eres un siervo que tiene contaminaciones en su ropa, pues hablando en el sentido como lo habla acá, figurado y literal, ¿sí? Pero sobre todo figurado, es decir, que tú conservas prácticas de pecado, eh,
reincides en prácticas de pecado, te mezclas con lo mundano, no es muy clara tu identidad, que de eso hay muchísimo. La mayoría de gente que dice creer tiene mezcla dentro de sí. Yo el otro día estaba escuchando a un par de personas que hablan mucho de Dios y uno hasta les cree, o sea, tienen como la conciencia de que sí creen, que tienen una cercanía a la palabra, pero también están revueltos con temas, por ejemplo, eh, de yoga, qué sé yo, de otro tipo de prácticas que la gente no identifica como mezcla, ¿sí? Porque se ha vuelto parte de la cultura. Cuando la palabra nos dice aborrecer las ropas de, de estos, la ropa contaminada por su carne, se refiere a eso, a que no, a que se sepa discernir que sí y que no, porque es que en el contexto en el que nosotros estamos, hay muchas prácticas que se normalizan, que hasta uno las normaliza. Yo el otro día me sorprendía de cómo uno que está en este camino, digamos, y que sabe las repercusiones que tiene, ya se le hace normal ver a un par de gays, por ejemplo, ¿sí? Se le hace normal mirar parejas homosexuales teniendo hijos, y uno como si nada, hasta uno, y eso yéndonos pues al extremo, pero en tu vida y en tus alrededores, la gente está practicando asuntos que no necesariamente estén apegados a lo que facilitaría, entiéndalo así para que usted no diga, no, es que todo es malo, es que nada me deja. Asuntos que la gente hace que no facilitan la manifestación del espíritu, entendiendo que el espíritu es un ser espiritual, valga la redundancia, muy celoso, que no va a permitir que se dañe la santidad de Dios, ¿sí? Por eso le digo que más predomina el siervo o el siervo o el creyente que no tiene manifestación del espíritu que el que sí la tiene, ¿sí? Entonces, si nosotros hiciéramos como una separación, nos daríamos cuenta de que menos son los que logran a través de su vida, su fe, mostrar algo de Cristo, o sea, poder de Dios. La mayoría no. ¿Qué pasa? Que pues de esto ya hemos hablado mucho y la persona, el creyente que vive en estas circunstancias, es una persona que prácticamente a nivel espiritual no tiene, por decirlo de alguna palabra, yo sé que no es la palabra exacta, pero no tiene ambiciones. O sea, digamos que no termina no esperando mucho de Dios, porque la constante ha sido que no pasa nada, o que lo que pasa es muy pequeño, poco mostrable, eh, poco digno de exaltar lo que sucede en la vida personal. Entonces, pasa eso, pasa también que la persona se vuelve inofensiva, que este sí es un problema bien severo, que uno no se da cuenta, pero que sucede en el reino de las tinieblas. Te vuelves inofensivo frente al reino de las tinieblas, ¿sí? Eso es bueno preguntárselo. O sea, usted con toda la sinceridad ahí donde está, diga yo, ¿qué le genero al enemigo? El enemigo es un ser que miedo no te tiene, ¿sí? Realmente, ¿sí? Como decía alguien, el diablo le tiene miedo a él. Debería pasar, o sea, debería pasar que el diablo le tenga miedo al siervo de Dios, pero no pasa, ¿sí? Por eso, hasta en la palabra encontramos escenas donde el diablo se ríe de lo que el siervo intenta hacer, de tu oración, del intento tuyo por una declaración, lo que sea. Hacia esta profundidad, ¿sí se da cuenta de que esto va más allá de vamos a compartir la palabra? ¿Sí? Hacia esa profundidad va este siervo, Judas, con esto que está enseñando. Es decir, a quien le corresponde profundizar en la experiencia es al creyente, al que tiene la palabra de Dios en sus manos, a quien se le ha sido presentado Cristo, ¿sí? De ahí en adelante lo que suceda con tu fe, eh, tiene la situación de que va a pedir cuentas el Señor. O sea, Señor a todos nos pide cuentas de nuestra santificación.
La santificación, que también esto tiene que uno decirlo, no depende de uno, ¿sí? Y entonces, ¿cómo, pastora? Dirá usted. ¿Cómo usted me dice que tengo que cuidar mi santificación, pero la santificación no depende de mí? Tu fe, cuando está limpia, cuando tú la guardas, cuando guardas tu corazón, cuando te guardas de la contaminación, eh, hace que el Espíritu te preserve, ¿sí? O sea, la obra de preservación la hace el Señor. Por eso es que cuando la gente trata de apartarse, de santificarse, de dejar un vicio, de dejar un pecado, no puede, ¿sí? Y nunca va a poder. Y uno se da cuenta también con uno mismo. Uno dice, si es por mi condición, yo tengo unas inclinaciones que no las puedo negar, que de pronto hacen parte de mi intimidad, que de pronto la gente no las conoce, pero que yo reconozco o que tú te vas a dar cuenta que tienes ciertas inclinaciones de las cuales tú no te puedes desprender. Hacia allá va la obra del Espíritu, ¿sí? O sea, a ti te toca moverte en lo espiritual, hacer todo lo correspondiente a tu salud espiritual, a los cuidados espirituales, para que el Espíritu se mueva y preserve. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Aquí lo dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En la otra dice, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les dé vida eterna. Hay otra que dice, aguardando. Entonces, estas expresiones de aguardar y de todo esto nos hacen mirar que mientras nosotros estemos vivos estamos en esa condición. O sea, esta es una carrera, la carrera de fe es una carrera de resistencia, ¿sí? Y de entendimiento, para que no se vuelva infructuosa. Si no, la vida de fe de la gente en general se vuelve infructuosa. Entonces, otra pregunta para que cada uno se haga. ¿Será que tu vida de fe se te está volviendo infructuosa? O sea, no, contigo no pasa nada, eh, no sientes manifestación del Espíritu, a ti el Señor no te hable, tal vez no sientas mayor cosa, porque sucede y mucho, más de lo que uno quisiera, ¿sí? Depende pues de cada uno. El entendimiento de estar esperando en eso, o sea, es como estar insistiendo en esa verdad espiritual. ¿Para qué? Cuando aquí la palabra nos dice conservaros o guardaros, nos habla de una vigilancia para esa preservación, quiere decir mantener un estado, ¿sí? O sea, ese es como el fin. Cuando una vez tú recibes al Señor en tu corazón y empiezas ese proceso, a cada uno le corresponde mantener el estado de su fe, mejorarlo en lo posible, pero mantener la condición. Si a ti el Señor te ha dado la verdad, porque la Biblia, la palabra de Dios, es esa presentación de la verdad, tienes que cuidar que a ti no se te pervierta la palabra, ¿sí? Lo que decíamos al inicio, que no se te mezcle, que no se te cambie tu mirada, el sesgo que tienes, que esto pasa mucho, los años son el mejor filtro para el Señor deshacerse de aquellos que no le agradan, ¿sí? O sea, con el tiempo el Señor se encarga de echar al fuego la cizaña, como dice la misma palabra, ¿sí? Y en la iglesia el Señor siempre hace esa obra separadora y Él da tiempo y la misericordia, como dice acá y todo, pero si hay algo que no puede ser en la iglesia es que haya que se vea confundida la santificación, que se vea trastocada la santidad de Dios. La novia por la que Cristo va a venir, que usted de pronto ha escuchado bastante del tema últimamente, eh, tiene que ser limpia y sin mancha, ¿sí? Entonces, por eso el Señor se va a encargar de estas filtraciones. A todo aquel que no conserve el estado, por eso les decía Pablo, les decía, hagan, así como yo conservo lo que hacía Cristo, hagan lo que yo hago y conserven mis palabras. Aquí Judas, unos pasajes antes, les está diciendo, no se olviden de guardar las palabras dadas por los siervos.
tal y como fueron enseñadas, ¿sí? Que usted ya sabe que eso se ha venido pervirtiendo, pero la palabra escrita permanece, ¿sí? La persona que no se acerca a la palabra escrita se pervierte también. O sea, si tú eres una persona que no le interesa buscar la lectura de la palabra, tarde o temprano alguien viene, te habla y te pervierte. Y ahora hoy justamente estaba mirando, porque la gente publica mucha cosa, ¿no? Todo el mundo anda publicando lo que le asombra, lo que le gusta, lo que quiere mostrar y demás. Y yo veo un poco de TikToks que pone la gente, la verdad, ¿sí? Y no los veo, sino que en la rueda sale, entonces uno mira TikTok y entonces eso es como la, eso es como la comida rápida, ¿sí? Es como que tú te comas un dulce, una chuchería, Yo sé que a la gente no le gusta que uno hable así de sus tan amadas redes sociales, pero pues me disculpan, ¿sí? Uno tiene que enseñar porque tú no vas a aprender Biblia, y me disculpa todo el que de pronto busque por ahí, tú no vas a aprender de Cristo por medio de una chatarra, una comida rápida, una explicación de quién sabe quién, ¿sí? O sea, ojo, yo no estoy diciendo que uno no pueda usar el medio para evangelizar, sí, sí, sirve para atraer, para tocar la vida de alguien que no conoce justamente. Pero tú que conoces, si ese es tu alimento diario, no es que yo me meto allí y me leen el versículo. Si ese es tu alimento diario, pues estás en una desnutrición espiritual que cuando te presentes al reino de las tinieblas, el diablo se te va a reír de lo flaco que estás, de lo escuálido que estás, del poco alcance que tienes, ¿sí? Porque hace falta que tú te acerques a la palabra escrita, que no ha sido pervertida, que no ha sido matizada por nadie. Por eso es que usted viene aquí a aprender, y está bien. Una de las cosas que dice Judas es vigilen la doctrina. O sea, usted verá si me cree o no me cree. Lo que sí le corresponde a cada uno de ustedes que escuchan es vigilar que lo que yo esté diciendo esté escrito, ¿sí? Eso sí le corresponde. Y si usted dice, no, es que a mí me dijeron así, bueno, pero el Señor también te dirá a ti, pero tú tenías la Biblia también, ¿sí? Por supuesto que uno trata de no matizar con lo personal, algo se ha de ir, ¿sí? Algo, digamos que se sale ya de la intención, algo de cada persona que habla se ha de ir. Y por esa justa razón es que tú necesitas acercarte a la palabra, aparte de la enseñanza, ¿sí? Está bien, tú vienes aquí, aprendes, y por el oír es la palabra, la fe, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero ¿cuándo se te instaura la palabra en tu corazón? Cuando tú vas y la buscas y la lees, ¿sí? Por eso les hablo de lo otro, porque es que hoy por hoy la gente quiere solventar las necesidades espirituales a punto de cortos mensajes o de otras prácticas que no se puede decir si bien o mal, pueda que el Señor utilice algo de eso, pero que no hacen parte del cuidado. O sea, si tú quieres mantener tu estado, por ahí no es. Y la responsabilidad que tenemos es mantener el estado de la fe, ¿sí? Entonces, esto va más allá, ¿sí? ¿Para qué? Para que se permanezca en esa condición espiritual acertada y correcta, para que tu entendimiento no sea modificable, ¿sí? Mire, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay nadie que le venga a decir, mira, Cristo, cambia esta sentencia que tú pusiste, o mira, Cristo, Señor, dile al Padre que cambie este juicio o esta idea de la palabra. Nunca va a cambiar. Asimismo, la verdad que tú tienes en tu corazón tiene que ser inmodificable. Pero claro, vas a encontrar personas que te hablan, personas que te quieren convencer de que no es tan así o de que sí es muy así, porque también, ¿cierto? Hay extremos. Lo más sencillo o lo más normal que pasa es que la gente tienda a suavizar el mensaje de la salvación. Pero hay unos extremistas también que se vuelve dañino eso para la obra, ¿sí? Se vuelve poco fructuoso, ¿sí? Que ya raya en el legalismo, ¿no? O sea,
se vuelven como apartados de la sociedad. Pablo no, ¿sí? Usted lo mira en la palabra. Pablo no era así, por eso él dice a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles. Un equilibrio, que ese te lo va a dar, ese punto de acertado te lo va a dar la palabra, mientras pasamos este tiempo. La muerte, por eso la palabra dice que la muerte para los santos es motivo de alegría o de bendición. Aquí dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A qué se refiere? Al momento de la muerte, que es rarísimo de decir, porque pues realmente todos estamos como ignorando el tema, ¿verdad? Todos en nuestro diario vivir estamos tratando de ignorar que todos nos vamos a morir. Pero aunque parece trágico el suceso, cuando hay entendimiento y cuando hay un desarrollo, eh, digamos que esto es difícil de quitar el concepto mientras estemos en la carne, porque la carne pues guarda la carne, si me hago entender. Nosotros trataremos de preservar, por eso usted trata de cuidar, si le asusta cuando el tema, pero cuando pasemos al otro lado vamos a darnos cuenta de que no era tan trágico. Es más, de que no era trágico, que ojalá hubiera pasado antes incluso, ¿sí? Mire que a veces uno mira muertes de niños, por ejemplo. Uno dice, oh, la muerte de un niño, terrible, durísimo. Pero a veces es más misericordia del Señor para esa persona de la que uno se puede alcanzar a imaginar. Que si uno preguntara a la persona que murió, diría, mejor, mejor que yo ya estoy acá en este otro lado, ¿sí? Eh, a un niño, por ejemplo, se le evita un montón de cosas, un montón de riesgos, de exposiciones que van a pervertir el alma. Entonces, pues maravilloso viéndolo desde ese punto de vista, uno ahí más o menos, porque mientras estemos en la carne, repito, no se puede entender bien esto, pero más o menos uno puede vislumbrar por qué la palabra dice esperando la misericordia del Señor Jesucristo. Es más fácil ese momento. Dice, algunos que dudan, convencedlos. Aquí va en dos sentidos. Palabra, aquí hay un punto importante y es que el siervo que habla, o sea, usted y yo, ¿sí? Debe tener poder en la palabra. ¿De quién viene el poder? Del Espíritu, como lo que dijimos al inicio. Si no te puedes desgañitar hablando, hacerlo muy bien, ¿sí? Y si no hay poder, no hay convencimiento. La primera. Y la segunda, obra de Cristo manifestada. Quiere decir testimonio, ¿sí? Hay pasajes bastantes que dicen para dar el testimonio de la obra de Cristo en ustedes, ¿sí? Entonces, cada quien pregúntese y ojalá, digamos que el objetivo de esta palabra es que usted se vea empujado a decir, yo quiero que se note más la obra, ¿sí? Porque no hay mejor carta de presentación que esa, ¿sí? No hay mejor manera de callar a los enemigos que esa, que decir, ¿cómo el Señor está de mi lado? Tengo muchas maneras de mostrar que el Señor ha estado de mi lado, ¿sí? En múltiples áreas de tu vida que son contables. Por eso también encontramos expresiones como contar las maravillas, o sea, no es algo tan íntimo, me hago entender, o sea, no es que lo que va a pasar con el Señor es a nivel tuyo y con el Señor y aunque alrededor no se note, tú todo bien con el Señor, no, tiene que notarse la obra, el testimonio tiene que estar. ¿Tu marido ve el testimonio? Pregúntese cada una. ¿Mi esposa ve el testimonio o no? ¿Lo que sale de mí habla de Cristo o habla de otra cosa? Porque con eso que sale de ti, tú le estás hablando a los que te rodean. Es más, con eso que sale de ti, tú te estás posicionando en tu contexto social con la gente que te rodea. Por eso hay gente que merece honra, aún a los ojos de los no espirituales. ¿Sí? Por eso dice, al que honra, honra. O sea, es decir, la obra del Señor a ti te da esa dignidad frente al que entiende y al que no entiende. ¿Sí? En tu casa, uno en la casa pues prácticamente está desnudo, ¿sí? Porque ahí se conocen todas
las debilidades. ¿Cómo tú te posicionas o cómo tu testimonio te posiciona? Porque si hay algo edificante en un hogar, por ejemplo, es ver a un esposo que puede tener las debilidades que quieras, pero se ve la obra de Cristo, ¿sí? Se ve que hay una manifestación, que hay una cercanía, que hay un parecido al Señor, que hay obras que han muerto. Cuando uno habla de parecernos al Señor, quiere decir que hay obras de la carne que han tenido que morir, que han tenido que ser sepultadas, ¿sí? Cuando tú miras a tus padres y dices, el Señor, es que uno los conoce, ¿sí? Uno sabe y entonces uno dice, no, es que si el Cristo no estuviera, otro gallo sería el que cantara con esta persona, pero yo veo la manifestación y en mi caso, por ejemplo, a manera de enseñanza también, espero que no se malentienda, tan mal que han hablado de mi padre, por ejemplo, ¿sí? Tan, mejor dicho, prácticamente barrer el piso con la reputación, ¿sí? Y pero uno está ahí, ¿sí? Y uno también conoce una parte de la intimidad del hogar, así como usted en su casa lo conocen, y uno dice, pero no, o sea, no es congruente lo que dicen los que no conocen, ¿sí? Porque yo estoy ahí y yo veo obra de Cristo. Y pueda que sin Cristo sí sea una porquería la que quiera, ¿sí? Y todos nosotros, pero veo obra de manifestación del Señor. Eso, más o menos, es lo que hay que llegar a lograr, ¿sí? Cada uno, que tú en tu contexto tengas esa percepción de los que conocen tus debilidades, por ejemplo, tus intimidades, que digan, sí, él sí, pero Cristo sí está ahí, porque si no, diferente fuera. A eso se refiere, convencerlos, ¿sí? También una por uno, obviamente, ¿no? O sea, el interés es tuyo personal, yo quiero que el Señor se manifieste en mi vida, pero también a los que están dudando, tu testimonio los va a afirmar, ¿sí? A unos espectadores, uno no se alcanza a imaginar la cantidad de ojos que lo están viendo, por insignificante que uno sea, ¿sí? Porque como se trata de Cristo, uno se vuelve como el foco, el punto de referencia, no sé cómo llamarlo, ¿sí? El susceptible de ser estorbado porque pues se espera algo diferente de ti. Entonces, así se va convenciendo también con tu boca. Si tu boca no declara la palabra, no recuerdo el pasaje, hay un pasaje que habla de este tema, pero si de tu boca no sale palabra y tú no reconoces la palabra, o sea, la parte de la confesión es bien importante y tú la confiesas cuando la presentas a otros. Tú no la confiesas de tu cuarto para adentro, ¿sí? En el cuarto, como dice la palabra, pasan otras cosas a nivel de la relación con el Señor, pero la confesión tú la haces con tu boca también y con tu testimonio, pero más también con tu boca. Debe salir con poder, ¿sí? Entonces, sí, cuando tú hables, pídele al Señor que el Espíritu se mueva en esa palabra, eh, por, por sencilla que parezca, ¿sí? Por sencilla que parezca. Eh, Dice después, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Aquí pues está bastante claro, es rescatar, arrebatándolos es como decir con suma urgencia, o sea, el tema, aquí lo que decíamos, ¿no? Hay un filtro bien tenaz aquí metido porque la persona que tiene fe, si no observa urgencia en la evangelización, es porque no tiene fe, no entiende el contexto a lo que todo ser humano se ve expuesto. Usted se da cuenta que una de las cosas que cambian en la persona que se convierte al Señor y que empieza a creer es que quiere hacer parte de la obra. Hacer parte de la obra es, yo también quiero profesar mi fe, yo también quiero extender, ¿no?, el mensaje. Por eso se levantan nuevos siervos, por esa razón, no es por otra razón. O sea, la forma litúrgica que nos enseña la palabra, si usted se da cuenta, es un tema
muy organizacional, o sea, es un plan, ¿sí? Es un plan de cómo vamos a hacer nosotros que estamos interesados en que el mensaje se expanda para que suceda así, para que se expanda. Entonces, se arma el grupo, que la llama, que venga usted, vaya para allá, predique, hable, ore por los enfermos. Todas esas cosas dejan de ser práctica vacía para el que las cree, ¿sí? O sea, cuando tú entiendes que la gente está realmente, como dice aquí, al borde del fuego, o mejor dicho, ante las llamas del abismo, tú dices, a mí el Señor me rescató, me urge moverme en este interés porque Cristo ama las almas. Mire, yo una vez conté, creo, que yo hablaba con una persona cercana y yo notaba, o algo, no sé por qué temática, fue hace bastante, decía como, daba a entender como que como esa persona ya se convirtió, ¿sí? Como que un poco egoísta con el mensaje, ¿sí? El mensaje que nosotros poseemos bendice a otros. Si tú sientes cierta situación de cerrarte, que solo es para ti, para ser bendecido tú, estás mostrando el poco amor por las almas. El poco amor por las almas se parece más al anticristo que a Cristo, porque si hay algo que tiene Cristo es amor por las almas. O sea, Él ama a la gente, ¿sí? O sea, uno tiene que amar a la gente, imagínense, ¿sí? Uno que a veces se pasa de antisocial, pues, ¿no? Y uno dice, no, yo no quiero hablar, no quiero socializar, pero Cristo era un hombre muy social, si usted se pone a dar cuenta, y no por lo social, sino por el impulso, por esto, por lo que dice aquí, porque era el impulso de arrebatar a las almas, ¿sí? Por eso esa característica tiene que irse como manifestando, permeando en nuestra vida, mostrando que tenemos misericordia por los otros. Cuando tú tienes misericordia, estás mostrando que entendiste que Cristo tuvo misericordia contigo. Porque el que recibe de gracia da, dice la palabra. ¿Sí? O sea, tú te das cuenta, se vuelve poco egoísta la gente, aún con los recursos que tiene. Dese cuenta de eso. O sea, a veces uno dice, yo si no voy a estarle enseñando a fulano, no voy a estarle botando corriente ni gastando tiempo, pero es que tú recibiste por gracia también la ayuda, seguramente a ti alguien se sentó a hablarte, seguramente alguien se sentó a orar por ti, seguramente alguien te botó la corriente para convencerte, para ver si llegaba parte del mensaje de Cristo a tu vida, así también a nosotros nos corresponde. Cuando usted se pregunte si darle a alguien, la respuesta es sí, ¿sí? Si no, es que se acostumbran mal, se acostumbran a que yo les hago todo. Sí, pero la mejor respuesta tú tendrás que evaluar el contexto de dónde, en qué contexto haces la pregunta. Pero la mejor respuesta es sí. ¿Sí? Primero porque Dios ama al dador alegre. Segundo porque de gracia recibiste, tienes que dar de gracia. Si entendiste que recibiste por gracia, das de gracia. Eh, y bueno, y por un montón de razones más que la palabra respalda. ¿Sí? Dad y se os dará. ¿Sí? O sea, hay un montón de promesas, inclusive cuando uno se enfrenta como a esas situaciones, que uno dice, no, porque se me malacostumbra, o bueno, no sé, no se lo merece. Es mejor que tú des. Cuando te vuelves así, el Señor también te hace eso mismo contigo. Y de otros tener misericordia, con temor. Ese con temor es lo que dice acá en esta otra versión, con precaución y con bastante precaución. O sea, esto no es un paseo, o sea, la corriente que Satanás tiene en el mundo es tan fuerte y tan fácil de desviar que aún conocedores de la palabra, gente que ha conocido mucha doctrina, que ha tenido gente, siervos guiando, que han tenido ministerios, se pervierte, ¿sí? De muchas maneras. Por eso le digo, las mezclas son de todo tipo, culturales, acá adentro, anímicas,
En estos días yo estaba por ahí en Instagram y me sale una pareja de lesbianas bautizando en la Iglesia Católica al hijo que tuvieron, obviamente con un, no sé cómo se llama, procesos de fertilidad asistida, no sé cómo se llame, ¿sí? Y yo decía, pero qué mezcolanza tan terrible. Y en una devoción, eso sí, no, sí, el padre, ¿no? Echándole el agua al niño. Y yo decía, no, el pobre niño, ¿qué culpa tiene? Pero es que la mezcla que hay, ¿sí? En el catolicismo uno mira eh, santería, usted lo sabe, culto a los santos, brujería y muchas prácticas que están ahí, mezcladas con algo que se supone debería estar alejado, ¿sí? Y en la vida personal, pues no pasa a ese, digamos que a esa dimensión tan notoria, pero pasa. Entonces uno tiene que cuidar qué hay en la casa, que a veces uno descuida eso, qué objetos tienes en tu casa, qué te pones de ropa, ¿sí? Uno a veces no para bolas, pero estampados, cosas así que son cosas que venden, ¿sí? Que venden en la vida, en el mundo, que uno a veces ni cuenta se da, pero que si lo sabes, es mejor retirarlo. Por precaución tuya, ¿sí? Porque tú cuando dices yo mejor esto lo quito, estás reconociendo que hay una dimensión espiritual que está obrando a favor y en contra. O sea, le estás reconociendo la existencia al Espíritu Santo y le estás reconociendo la existencia al enemigo de Dios, Satanás. Ya lo que él haga por medio de todo eso, digamos que es tema de otro momento, tal vez no importa mucho siempre y cuando tú cuides, ¿sí? Eh, lo que miras, lo que escuchas, con quién hablas, etcétera. Vamos a orar.